un webinar de retos y soluciones de trabajar con requerimientos de software. Entonces quisiera pedirles el favor si me pueden decir si me escuchan bien, si pueden escucharme claro, no tienen ningún problema con el audio. Listo, perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar un tiempo para que siga entrando la gente, ingresando los participantes y mientras tanto vamos a ver las orientaciones iniciales. Si necesitan ajustar el idioma de la sala, lo pueden hacer en la barra de herramientas que van a encontrar en la parte superior. Ahí van a poder escoger el idioma que prefieran. Este evento va a tener en promedio 45 minutos de presentación para la explicación del tema y al final vamos a tener 15 minutos para responder dudas, para responder preguntas. Asimismo, ustedes van a poder escribir sus preguntas por el chat. Si tuvieran una duda, por ejemplo, en la diapositiva 17, entonces escriben su pregunta y al final vamos a estar respondiendo estas preguntas también. Esta presentación va a ser grabada y la grabación junto con las diapositivas, junto con la presentación, van a ser publicadas en nuestra página. Estos links se los estoy mandando luego en el chat también. Para aquellos que posean certificado de PMP, del PMI, este evento vale un PDU y asimismo al final les voy a estar dando el link en donde van a poder ingresar y registrar su PDU. Y nos pueden acompañar en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, donde van a encontrar más noticias acerca del próximo webinar, van a encontrar acerca de nuestros servicios que ofrecemos y en YouTube van a encontrar videos acerca de ingeniería de requisitos, acerca de análisis de puntos de función, que es una metodología de medición de software y mucho más. Entonces, para hablarles acerca de nosotros somos Fato Consultoría y Sistema. Nos dedicamos a la medición, estimación y requisitos de software y la medición del tamaño funcional del software usando el análisis de puntos de función, que es una metodología que tiene el objetivo de cuantificar el tamaño de un software. Eh, la metodología de puntos de función es una metodología que se usa mundialmente para la cuantificación de un software. Pues ya la pueden encontrar dentro del modo. Ahorita mismo auge en España, Brasil. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí me pueden escuchar bien. Sí, sí me escuchan. Perfecto. Como les comentaba, nosotros también ofrecemos cursos en cuanto a ingeniería de requerimientos. Ofrecemos cursos en cuanto a medición con puntos de función, que es la metodología que usamos para medir funcionalmente el software, ya sea con la metodología de Leaf-Puggy o la metodología Cosmic. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Nelson Camilo Orduz y yo voy a estar hablando hoy acerca de los retos y las soluciones de trabajar con requerimientos de software. Entonces, para la agenda del día de hoy, vamos a hablar qué es la ingeniería de requerimientos,
Vamos a hablar cuál es la importancia de la ingeniería de requerimientos. Vamos a estar hablando también qué es un requerimiento de software. Vamos a dar la definición. Vamos a hablar acerca de retos de comunicación. Vamos a hablar de retos de acceso a los interesados de los proyectos, problemas con usuarios que no saben lo que desean, requerimientos implícitos, cambios, conflictos, participaciones del interesado, resistencia al cambio por parte de no solo de interesados del proyecto, sino también de la empresa en donde se está desarrollando el proyecto, usuarios que no dominan su negocio y clientes que no leen la especificación de requerimientos y las respectivas conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de la ingeniería de requerimientos. Entonces, ¿qué es la ingeniería de requerimientos? Es la disciplina de la ingeniería de software que consiste en un uso sistemático y repetitivo de técnicas que abarcan las actividades de identificación, documentación y mantenimiento de un conjunto de requerimientos para el software, con el fin de que estos cumplan con los objetivos de negocio y sean calidad. En este caso, la palabra calidad, tenemos una presentación que ya fue hecha específicamente hablando acerca de cómo reconocer requerimientos de calidad. Entonces, ahí está el link en YouTube para que ustedes puedan ingresar y puedan ver más acerca de la definición de calidad en requerimientos de software. Entonces, ¿por qué es importante la ingeniería de requerimientos? Casi la mitad de los proyectos, no solo de software, sino a nivel general, fracasan y este fracaso se debe a la mala de sus requerimientos, la mala gestión de requerimientos. Esta información fue publicada por el PMI el año pasado, en donde se destaca la importancia de la gestión de requerimientos para tener éxito en un proyecto en general, no necesariamente de software. Tenemos también otros autores que presentan información de que una cantidad significativa de defectos en un proyecto tienen origen en sus requerimientos. Quiere decir que existieron errores en la definición, interpretación de requerimientos y el encontrar estos errores o encontrar estos defectos y poder corregirlos en el proyecto ya después de su implementación va a ser 100 veces más costoso que hacerlo cuando se está en la etapa de definición de estos mismos, la etapa de definición de requerimientos. Entonces, el objetivo es hacer una buena definición de los requerimientos, que no existan errores, para que luego estos errores no se vayan a materializar en otras fases del proyecto y que después sea mucho más costoso hacer estas correcciones. Entonces, el trabajo de requerimientos es muy importante para asegurar el éxito del proyecto y su calidad. En términos de software, existe un estándar para definir requerimientos, que es el estándar de la IEEE 610. Ahora, este estándar está obsoleto, pero vale la pena mencionarlo porque la definición que presenta de requerimientos la encontramos en guías como el PMBOK o el BABOK. La definición que estos tienen de requerimientos hacen referencia al estándar 610. Este estándar presenta requerimientos de tres formas. Una primera definición presenta un requerimiento como una condición o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o lograr un objetivo. En este caso, estamos hablando de requerimientos como los deseos del cliente. O sea, las cosas que él desea que sean cumplidas por el proyecto. Disculpe. La segunda definición de requerimientos es de una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o uno de sus componentes para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otra documentación formalmente impuesta. Entonces, en esta segunda parte, los requerimientos son presentados como algo material y concreto. Es una característica de un producto para cumplir con un objetivo, o sea, es un requerimiento. Y la tercera parte define requerimientos como la representación documentada de las dos definiciones anteriores. Entonces, cuando hablamos de requerimientos como la documentación
de las condiciones o capacidades, es muy común hablar de especificación de requerimientos, que es básicamente lo mismo. La especificación ya es el documento que se hace, ¿verdad? Que se presenta. Es el físico de mis requerimientos. Entonces la información que presenté hace poco de que el 20% de defectos en proyectos tiene su origen en requisitos, en este caso significa decir que la representación documentada no está correcta. Quiere decir que los requerimientos documentados no representaban fielmente a los deseos que tenía el usuario. Entonces, el analista responsable por la definición de requerimientos, al crear la especificación de requerimientos, el documento, él tiene que hacer esta documentación fiel a los deseos del usuario para que esta sea una especificación correcta. En esta diapositiva podemos observar una tira cómica que es bastante conocida, es bastante famosa, que representa una parte de la realidad que ocurre en el desarrollo de juegos. Existen varios problemas en esta historieta, pero el problema principal que se puede percibir es que la información, cuando se mueve, la información pasa entre los interesados, entre los involucrados, y este mensaje, esta información cambia para cada involucrado, cambia para cada persona involucrada en el proyecto, o en este caso en esta historieta. Entonces, esto es como el juego del teléfono roto, porque el mensaje cambia por cada persona que lo recibe. Esto representa una situación muy parecida con la realidad y es un problema muy grave. Los problemas de comunicación son muy frecuentes en proyectos y así como en la historieta, cada persona que participa en el proyecto tiene una comprensión distinta de lo que necesita el cliente. Entonces, las principales dificultades con requerimientos, perdón, son en su mayoría dificultades con la comunicación entre el equipo y el cliente y entre los miembros del equipo. Este primer caso es el caso de teléfono roto, que son fallas en el entendimiento entre el equipo y los interesados y lleva a una comprensión incorrecta de lo que debe ser entregado. Hay también problemas con nuestro lenguaje porque describimos requerimientos utilizando nuestro lenguaje que es subjetivo. Entonces esto resulta muchas veces en una comprensión imprecisa del mensaje, por lo que el cliente solicita de manera ambigua o no clara. Y por esto la comprensión de esta necesidad de lo que él desea se va a ver perjudicada. Esto va a introducir errores claramente en el proyecto y el producto que yo voy a entregar no va a dejar al cliente satisfecho. Entonces, ¿cómo podemos disminuir o evitar este tipo de dificultad? La manera de mejorar, de evitar esta dificultad es desarrollando nuestras habilidades de comunicación como analistas de requerimientos que somos. Entonces, habilidades de escritura verbal, habilidades interpersonales para tratar con las personas. En la universidad normalmente lo que nos enseñan son habilidades solo técnicas, por ejemplo, programación, análisis lógico, solo que para ya hacer un trabajo de requerimientos, las habilidades técnicas son importantes, pero las habilidades de comunicación son tan o más importantes que las habilidades técnicas. Otra dificultad que es muy comentada y también ocurre mucho en proyectos es el acceso a las personas. Es difícil hacer reuniones, es difícil agendar entrevistas, nos encontramos con personas que se creen que son más importantes que el Papa, que nunca tienen tiempo disponible, que están siempre ocupados como para tomarse el tiempo de revisar la lista de requerimientos. Y peor es que no siempre vamos a poder elegir con quién nos toca conversar. Algunas veces no podemos participar en la reunión de quién va a ser designado por parte del cliente para hablar acerca de asuntos del proyecto. Entonces, algunas veces la persona que es la fuente principal de información en temas en cuanto al proyecto
asigna un intermediario para tratar con el equipo de desarrollo. Y esto va a representar un riesgo para la calidad del trabajo de requerimientos, porque si esta persona, este intermediario, no tiene el conocimiento necesario o nos presenta información que es incorrecta, nuestro trabajo de requerimientos va a ser ineficaz o va a introducir errores en el proyecto. Una solución, entonces, es conseguir ayuda de alguien intentando contactar a la parte interesada, pero es imposible. Entonces, lo que hacemos es escalar. Vamos al jefe de esta persona, vamos al gerente del proyecto. Y si la persona también siempre está muy ocupada, entonces debemos conseguir alternativas para hacer el levantamiento de la información, que no le vayan a quitar tanto tiempo a esta persona, que no requieren de tanto tiempo. Alternativas, podemos usar técnicas como observación, podemos usar cuestionarios, análisis de documentos, que son técnicas que van a demandar menos tiempo de esta persona. Y otra salida es identificar otra persona que pueda tener información que se necesita y que tenga más interés y disponibilidad para participar del proyecto. Casi siempre podemos encontrar a alguien así. Algunas veces va a dar un poco de trabajo encontrarla, pero siempre existe, siempre existe una persona así para que nos pueda ayudar. Otra dificultad que es muy popular también es sobre que el cliente no sabe lo que él quiere. Entonces, en este caso es tan famosa esta dificultad que hasta se convirtió en un meme. Entonces, para los que no saben qué son imágenes graciosas, imágenes que se burlan de algo. Entonces, por ejemplo, acá habla, ¿quiénes somos los clientes? ¿Qué queremos? No sabemos. ¿Para cuándo lo queremos? Para ayer. Entonces hace una burla, ¿verdad? Puede que sea, sí, muy gracioso, pero llega a ocurrir este caso. Y entonces vamos a encontrar desde usuarios que no saben no saben expresarse sus necesidades, hasta usuarios que dicen sus necesidades de forma incorrecta. Entonces también tenemos aquellos que hablan de forma incompleta y luego reclaman de que tal cosa no fue entregada, de que no habló de eso que necesitaba porque él creía que era obvio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver este problema? ¿Cambiar a los usuarios? Bueno, eso sería el deseo de mucha gente, pero eso es algo que no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar otra solución. Y si ustedes creen que dentro de estos proyectos el problema es solo el usuario, entonces están equivocados porque el PEL del analista de requerimientos no es solo ser un tomador de notas, o sea, él no solo está encargado de ir a anotar lo que dice el cliente y llevárselo al equipo de desarrollo de software para que ellos hagan el software. El valor del trabajo del analista de requerimientos es el de comprender correctamente las necesidades del cliente, mismo que él no sepa decir claramente lo que quiere. Y para esto se tiene que ser proactivo y no simplemente alguien pasivo, o sea, no solamente pregunto y anoto. Y además de ser proactivo, es fundamental profundizar nuestro conocimiento en cuanto al negocio del cliente antes de empezar a hablar con él. Esto para facilitar la comunicación con el cliente y nos ayuda a percibir errores de información que él mismo nos presente. Nos ayuda a formular las preguntas correctas también y a percibir lo que es obvio y que el cliente no lo dijo. Cuando identificamos personas que no se saben expresar, el estar insistiendo con entrevistas no va a ser una buena idea. Entonces podemos usar otras herramientas como lo son los prototipos y la observación que nos van a ayudar a obtener información de este tipo de personas que tienen esta dificultad para expresarse. Tenemos también la dificultad de los requerimientos implícitos o de los requerimientos que son obvios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El analista
tiene las entrevistas con el cliente. Él hace la respectiva documentación de sus necesidades, o sea, él crea la especificación de requerimientos, diseña la solución según las necesidades de estos, valida esta solución y obtiene la aprobación para la misma especificación. El software entonces es desarrollado luego y a la hora de entregárselo al cliente, él habla de necesidades que nunca se hablaron, que el analista no conocía entonces. Entonces, ¿qué falla aquí? ¿Quién tiene la culpa de esto? Existen ocasiones en que la culpa va a ser del analista porque el cliente tiene razón en cuanto a varias necesidades que son obvias. Y es el trabajo del analista identificar esto. Como dije anteriormente, él no solo puede ser una persona pasiva, sino que tiene que ser alguien que sea proactivo. O sea, que esté en todas, ¿verdad? Conocer bien el negocio también. Y en este caso, eh, eh, disculpen, en este caso, cuando no observamos lo que es obvio, no vamos a poder hacer un buen trabajo de requerimientos. Entonces, dentro de las habilidades que requiere un analista de requerimientos, existe el conocer bien el negocio, o sea, integrarse, poder conocer bien cuál es el negocio, qué es lo que está buscando el cliente, para que no vayan a existir estos casos de necesidades obvias que no se desarrollen, que no se puedan desarrollar. ¿Cómo podemos hacer para solucionar este problema de los requerimientos obvios? Bueno, primero tenemos que estar claros de que el trabajo de requerimientos implica estos requisitos obvios, o sea, viene implícito este trabajo. El creer que solo van a estar involucrados los requerimientos que el cliente me habló, y eso es lo único que va a pedir, entonces no es ser realista. O sea, no pasa así en la realidad, ¿cierto? No va a existir un método, tampoco un método certero, para garantizar que la especificación sea completa, que tenga todo lo que el cliente va a necesitar, pero sí existen formas de minimizar este impacto. Varias de las que ya hemos mencionado, como es profundizar en cuanto al negocio del cliente, conocer claramente qué ocurre para saber qué se va a necesitar, también el uso de herramientas como lo es observación y prototipos. Otro problema que está siempre presente en proyectos de software son los cambios. Pero también cuando se comienza un proyecto, no solamente de software, pero un proyecto en general, la única certeza que tengo yo con respecto es que van a ocurrir cambios. Eso es lo único que tengo yo bien claro. Entonces, Camper Jones habla en su libro Software Engineering, The State of the Art, de que los requerimientos de proyectos cambian a un ritmo de 2% por mes. O sea, entre más grande el plazo, más complejo se va a volver a tratar estos cambios. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema de cambios? Lo que tenemos que hacer es primeramente cambiar esa idea de que los cambios es algo negativo. Es claro que los cambios generan trabajo adicional en el proyecto, pero los cambios existen para preservar o aumentar el valor de un proyecto. Tenemos también cambios que podrían ser evitados y estos se materializan porque el trabajo inicial de requerimientos fue mal hecho. Entonces, a lo largo del proyecto, tengo que hacer muchos cambios en el alcance para corregir el rumbo de este, porque ya había comenzado errado. Entonces la idea es tener una postura proactiva desde el comienzo que es la definición de mis requerimientos. Y hablando también de cambios, tenemos cambios que van a ser inevitables. ¿Por qué inevitables? Puede que no sean necesariamente pedidos del cliente, pero puede ser que vengan de fuera. Por ejemplo, cambios en las leyes del gobierno. Entonces, esos son cambios que van a tener que ser hechos, o sea, van a ser cambios que se tienen que realizar. ¿Y qué podemos hacer con esto? Entonces, son cambios que van a tener que ser hechos, que se tienen que realizar. Eh, y lo que podemos hacer entonces es estar preparados.
no vamos a poder evitarlos, van a tener que ser hechos. Entonces podemos estar preparados para recibir estos cambios. ¿Y cómo hacemos esto? Debemos tener una especificación de requerimientos que sea fácil de modificar. Este aspecto de facilidad de modificar se habla en la presentación que les comenté en el video de YouTube acerca de calidad. Por si tienen interés, pueden ir a verlo. Otra dificultad con los requerimientos son conflictos. En nuestro proyecto de software, si hay varios interesados, que casi siempre hay más de un interesado, los conflictos aumentan en proporción a la interesados. Entonces, cuanto más interesados haya, más posibilidades de conflictos va a haber. Por ejemplo, tenemos solicitaciones de distintos interesados que no se pueden cumplir simultáneamente. O sea, el interesado A tiene una necesidad de requerimiento de color blanco y el interesado B necesita que este sea azul. Entonces, existe un conflicto ahí. También vamos a encontrar datos que no son consistentes sobre el proceso del negocio. Una persona explica un proceso del negocio de una manera y cuando hablamos con otra persona del mismo proceso lo explicará de una manera distinta. Hay también interesados en hacer solicitudes que están fuera del alcance del proyecto. Entonces exigen que requerimientos que no están contemplados en el proyecto se hagan, ¿cierto? Hay otros interesados que son enemigos, por así decirlo, porque ya tuvieron problemas del pasado o tienen problemas personales, que hace que no puedan trabajar en conjunto. Entonces estamos en un proyecto en el que se necesita colaboración y sintonía de todos los involucrados y pues existen estas personas que son enemigos, ¿verdad? Que se odian. Hay también áreas de negocio que no están en sintonía. Entonces, desarrollamos un proyecto que impacta varias áreas de negocio y cada área de negocio está interesada solo en su entorno, o sea, solo en resolver sus problemas. Y el solucionar los conflictos es una responsabilidad más del director de proyectos que el analista de requerimientos. Ahora, si esto es una realidad muy frecuente, el analista tiene que desarrollar una habilidad para evitar o disminuir o solucionar los conflictos. Lo primero es que nosotros no seamos tampoco una motivación para generar conflictos. A veces muchos analistas crean conflictos de manera innecesaria. Entonces, la forma de poder llegar a prevenir o solucionar conflictos es desarrollando nuestra habilidad de relacionamiento interpersonal. El analista de requerimientos, la mayor parte de su tiempo está interactuando con personas. Es un enfoque distinto al programador que pasa la mayor parte de su tiempo interactuando con un computador, ¿cierto? Entonces, como programador, yo no necesito preocuparme por esta habilidad interpersonal, pero como analista de requerimientos debo tener facilidad para establecer una sintonía en la comunicación. O sea, a veces toca ser un poco psicólogo porque las personas, o sea, deberían ser racionales, pero muchas veces no lo son. Entonces tengo que ser psicólogo, tengo que ser diplomático y todas estas habilidades me van a ayudar a mí para poder tratar con estos conflictos. Otro reto para el trabajo de requerimientos es involucrar al interesado, hacer que él participe de manera activa e intensa en el proyecto. Esto es un reto porque para muchos proyectos necesitamos del interesado y muchas veces no tiene tiempo, como lo mencioné antes. Y para tratar este tipo de problemas, el problema del interesado que no tiene tiempo, debemos primero comprender cuál es el rol del interesado en el proyecto. Si él es un cliente directo, quiere decir que es el quien está pagando por el proyecto, o si es un cliente indirecto, a veces es un área de negocio de la empresa que no es responsable del proyecto, pero que necesita definir y participar de alguna manera del proyecto. Y existe también aquellos que son externos a la empresa. ¿Qué quiere decir? Eh,
son entidades, stakeholders que no son propios socios, no son propios empleados de la empresa. Y esto ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque para un interesado que es interno a nuestra empresa, a veces lo que podemos utilizar es cierta autoridad para garantizar la participación. Pero para un interesado que es externo ya no se puede usar esa autoridad, digamos, el ir al jefe de ese interesado y pedirle que en cierto, por decir algo, obligue a esta persona a involucrarse al proyecto. Eh, y esto está directamente relacionado al cuarto principio del manifiesto ágil, que dice que los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Y si la idea hoy para todas las empresas es desarrollar proyectos ágiles, eso significa que antes que todo deben promover la cultura de participación de proyectos por toda la empresa. O sea, los clientes, las personas deben estar disponibles, interesadas en participar. No hay manera de ser ágil y que el cliente no tenga tiempo para participar en el proyecto. Y si no conseguimos superar este tipo de dificultad, la idea es buscar ayuda de alguien con autoridad para a veces, como dije, obligar a esta persona a dedicar tiempo al proyecto. Otra medida es buscar métodos que no le quiten tanto tiempo al interesado para que ella tenga disculpas de que no tiene tiempo para una reunión. Entonces, intentar otros métodos de levantamiento de requerimientos o a veces buscar otra persona que también pueda ayudar con la información y que también tenga interés y disponibilidad para el proyecto. Disculpe. Otra dificultad es la resistencia al cambio, como se habló anteriormente. Estamos desarrollando un proyecto que irá a resultar en algún cambio para el trabajo de las personas y toda novedad casi siempre genera miedo. La mayoría de las personas desea mantener su zona de confort y eso es lo que genera resistencia al cambio. Entonces, para manejar este tipo de dificultad, ¿qué podemos hacer? Primero es comprender la motivación de esta resistencia. A veces nuestro proyecto irá a perjudicar intereses de la zona. En general, esto no es frecuente. En general, el proyecto lo que viene a hacer es generar un beneficio para todos o para casi todos, pero a veces hay uno que otro interesado que puede tener la idea de que el proyecto perjudicará su interés. Por ejemplo, un proyecto que va a automatizar un proceso de negocio y que va a incurrir en el despido de personas. Entonces es comprendible que la persona se oponga, que ponga resistencia al cambio. Y si yo requiero de estas personas para hacer el trabajo de requerimientos, significa que no voy a contar con la cooperación, pero voy a tener solo resistencia. Entonces la idea es buscar métodos alternativos para recolectar información, ya sea otras personas u otras fuentes de información, para yo poder desarrollar el proyecto, para yo poder hacer mi definición de requerimientos, entender el proyecto, entender el negocio, ¿cierto? Lo más común es que el proyecto genere beneficios, como dije. Entonces es más sencillo. A veces lo único que toca hacer es aclarar cuáles son los beneficios del proyecto, qué es lo que va a traer el proyecto, o sea, comunicar de manera adecuada los beneficios a las personas. Y esto a veces es suficiente para eliminar la resistencia porque normalmente muchas personas no entienden cuál es, no saben para qué se va a hacer el proyecto. Entonces ese miedo, esa resistencia es porque no saben este proyecto qué es lo que va a realizar. Pero ya después de esto ya uno puede garantizar la cooperación y la ayuda de estas personas. Hay también en los que interactuamos con usuarios que no dominan su negocio, desarrollando un proyecto con usuarios que no conocen en verdad su negocio. Entonces es un poco extraño, solo que hay casos en que el cliente es un nuevo director
que asume un cargo en una nueva área de negocio, entonces aún no está tan sintonizado del proceso de negocio, de las reglas. Esto es una dificultad, pues que es transitoria. Después de un tiempo, ya no va a ser más un problema. Pero hay casos en que esto es una rutina. Entonces, hay personas que están en cargos no por sus competencias, pero por cuestión política. Hay empresas donde hay cambios frecuentes de directores, de gerentes. Por ejemplo, una organización pública después de elecciones de gobierno. Y hay también empresas donde algunas áreas de negocio delegan decisiones de su propia área al área de tecnología. Eh, por ejemplo, definir procesos de negocio, reglas. Y eso significa a veces que el área de tecnología de información va a conocer mejor una determinada área de negocio que la propia área. Entonces, para tratar con este tipo de usuario, la idea es profundizar conocimiento del negocio. Eso es una solución que es eficaz. Obtener otras fuentes de información también es una alternativa. Por ejemplo, el director no conoce bien, el gerente no conoce muy bien, pero existe siempre alguien que me pueda ayudar. A veces esta persona no va a tener un cargo alto dentro de la empresa, pero es una persona que va a conocer bien el negocio, va a conocer bien el área de negocio, casi siempre. Y para el caso que las áreas de negocio delegan responsabilidades para el área de tecnología, que no es su responsabilidad, cambiar esto no es parte del rol del analista de requerimientos, es algo de los directores de la empresa que deben hacer, deben alinear los roles de las distintas áreas de negocio. Hay clientes que no leen la especificación de requerimientos. O sea, dedicamos un esfuerzo significativo para producir una especificación de requerimientos con la idea de que la especificación presente todo lo que será entregado al cliente, cumpla con todas las necesidades y el objetivo es conseguir que el cliente comprenda esa especificación y apruebe esa especificación, porque es un contrato entre las partes, entre el cliente y los desarrolladores. Si las dos partes no están conscientes de este contrato, no firman este contrato, entonces no va a ser válido. Entonces seguir con el trabajo con un contrato que no es válido significa un riesgo muy grande para el proyecto. Y es muy fuente historias en donde el cliente no está interesado en la especificación de requerimientos. Entonces es importante comprender la razón de esto. Hay personas que no están interesadas, disculpen, que no están interesadas en leer la especificación porque no comprenden su importancia y no comprenden también su propio rol en el proceso de desarrollo de software. En ese caso, es importante que el área de tecnología comunique para las otras áreas cuál es el proceso de desarrollo de software, cuál es el papel de todos para que el proyecto logre éxito. Esto ayuda para que los interesados comprendan de mejor manera y den más importancia a esto, den más importancia a los requerimientos. A veces también el cliente no está interesado en leer la especificación porque estoy presentando de manera equivocada esto para el cliente. Por ejemplo, puedo tener una especificación de requerimientos de 300 páginas. Entonces no es razonable para mí esperar que un cliente vaya a leer todo esto de manera minuciosa y luego yo esperar tener una retroalimentación detallada de esto. Entonces, tengo que definir qué tipo de retroalimentación voy a desear, eh, qué subconjunto de requerimientos debo presentar para que sea más práctico y que resulte en una retroalimentación, que significa corregir cosas o obtener la aprobación. Y existen casos en que el cliente, disculpen, existen casos en que el cliente no quiere leer porque él cree que ya lo sabe todo. Si estoy involucrado de manera muy intensa al cliente en el proyecto, entonces esto puede que sea verdad. De un cliente que está muy interesado puede que esto sea verdad.
y esto es bueno. A veces no pasa así, de esta manera de que el cliente está involucrado, de que el cliente sabe las cosas. Entonces tenemos que verificar que partes de los requerimientos el cliente esté consciente de esto y de qué partes no está consciente y presentarlas de manera rápida para él. Entonces, la idea de esta presentación fue abarcar una parte de las dificultades más comunes que enfrentamos en cuanto a trabajar con los requerimientos. Tratamos los casos más comunes que se presentan, pero esto no quiere decir que sean las únicas dificultades que existen en cuanto a tratar con definición de requerimientos. Pueden existir muchas otras dificultades que mismo ustedes ya hayan experimentado. Eh, y bueno, hasta aquí llega la parte de la presentación. Entonces, antes de pasar a las preguntas, les voy a pedir el favor si me pueden responder una pequeña encuesta muy rápida. Si me podrían el favor de responder la encuesta y luego vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a dar un tiempo para las personas terminar de responder la encuesta y luego vamos a pasar a preguntas. Vamos a dar un poquitico más de tiempo. Mientras tanto, voy a responder unas preguntas que veo en el chat. William Rodríguez le pregunta cómo decidir el orden de prioridades de los requisitos, de los requerimientos. Normalmente lo que se hace es hablar con el propio cliente. Si sabes acerca de metodologías ágiles como Scrum, ellos usan mucho lo que son historias de usuario y usan mucho lo que es un product backlog, donde tienen los requerimientos en sí, todo lo que se tiene que hacer. Y lo que van haciendo es que por cada iteración, por cada, por decir algo, 2 semanas de desarrollo de proyecto, ellos van separando, van sacando las cosas que tienen más urgencia, que no tienen tanta urgencia. Y como la manera de ellos saber esto es preguntárselo directamente al cliente, o sea, preguntarle qué es lo que él requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a ir desarrollando? Edgar, este webinar no era dirigido para hablar acerca de metodologías ágiles en sí, como Scrum, pero existen webinars ya hechos y tenemos videos acerca de cómo tratar, cómo está relacionado la ingeniería de requerimientos con las metodologías ágiles, propiamente Scrum. Entonces te invito a buscar en nuestro canal de YouTube, que es FATE Consultoría y Sistemas, y vas a poder encontrar videos acerca de esto. Carlos Roa pregunta explicación acerca de técnicas de puntos de función. La idea de este webinar fue hablar solo de requerimientos, pero voy a hablar un poco acerca de puntos de función, la parte general, que sería una metodología para medir software. ¿Qué quiere decir medir software? Normalmente yo tengo un software, pero no sé cómo asignarle precio, no sé cómo asignarle un valor cierto a vender, para vendérselo a un cliente. Entonces, en este punto entra la metodología de puntos de función, que lo que hace es cuantificar las funciones de un software. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos la aplicación de WhatsApp. Entonces, ¿cuáles son las funciones de WhatsApp? Ella permite enviar mensajes, permite enviar imágenes, permite enviar archivos. Entonces, cada una de esas funciones yo la agarro y las empiezo a detallar, las empiezo
a escribir, por decir algo, en una planilla. Entonces, por ejemplo, tenemos la función de enviar mensajes y ella representa, por decir algo, 7 puntos de función. Entonces, al final de la medición, voy a tener que WhatsApp vale, por decir algo, 350 puntos de función. ¿Qué quiere decir? Ya cuantifiqué el software en números y ya a partir de este número de puntos de función, voy a usar ecuaciones, voy a usar otras estadísticas para cuantificar cosas como costos, voy a cuantificar productividad, etcétera. En cuanto a, para saber más en cuanto a puntos de función, Carlos, te invito también, busques en nuestro canal de YouTube, Fato Consultoría de Sistemas. Allá vas a tener muchos videos que van a explicar bien no solo la metodología del IFPU, sino muchas otras metodologías de puntos de función, puesto que existen varias metodologías en cuanto a esto. Erier te pregunta que cuál es la mejor metodología para levantar requerimientos. El objetivo, el trabajo del analista de requerimientos, ¿cómo te lo podría decir? Tú como analista de requerimientos vas a saber, vas a analizar el cliente y vas a hallar la forma de cuál es la mejor manera. ¿Por qué? Como se habló en el webinar, van a existir clientes que, por ejemplo, no saben expresarse bien, clientes que no tienen tiempo, clientes que no saben cuál es el negocio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar entrevistas con el cliente y yo sé que el cliente no se expresa bien, entonces no va a tener resultados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la idea? La idea del analista de requerimientos, como se habló, es que tiene que ser una persona muy activa, o sea, tiene que ser proactiva. Él tiene que conocer las herramientas que existen en cuanto al levantamiento de requerimientos y conocer al cliente para saber cuál herramienta va a funcionar mejor con él. Entonces, no es como que exista una sola que tú puedas decir, esta va a funcionar el 100% de las veces, sino que todas en sí son, o sea, funcionan y lo que depende es con quién estoy tratando, con qué cliente estoy tratando, el ambiente, la empresa, si conocen el negocio, si no lo conocen, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a pasar en cuanto a las preguntas, vamos a continuar con las preguntas. David Escobar pregunta qué es exactamente un requerimiento y qué lo diferencia de una necesidad. Básicamente, un requerimiento, una necesidad, un deseo del cliente son lo mismo. Es algo que él está necesitando ese software que haga, una funcionalidad que desempeñe. Entonces, básicamente, estos términos son iguales. El deseo de un cliente, la necesidad de un cliente, el requerimiento de un cliente es básicamente lo mismo. ¿Qué puede cambiar? Que cuando se habla de requerimiento, voy a hablarlo, podemos decir que en un lenguaje más técnico, entre comillas. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos lo que son usuarios. No sé si conoces historias de usuario, que son parte de la metodología ágil de Scrum, en la que yo voy a definir un requerimiento de la siguiente manera. Eh, eh, Voy a definir, él tiene ¿cómo se llama? Voy a dar un ejemplo más bien. Como cliente, yo necesito de una función de agregar usuarios para poder registrar los usuarios entrantes de mis clientes. Entonces, ¿cómo es la definición de este requerimiento? Como cliente, o sea, como el usuario, yo necesito de algo para obtener un beneficio. Entonces, normalmente lo que puede cambiar es esto, o sea, cómo se define la necesidad, el requerimiento. Mario Segura pregunta que si en la lista tiene que ser una persona calificada o si puede ser otro rol que pueda desempeñar esta función. Por ejemplo, el líder de proyecto, un arquitecto. Bueno, en la lista de requerimientos, como hablamos, él tiene que tener estas habilidades, primero, de relación, de comunicación interpersonal,
él tiene que saber comprender al cliente, tiene que saber cómo obtener esos requerimientos de los clientes. Ahora, no necesariamente tiene que ser un solo rol. Él puede ser también el mismo líder de proyecto, ¿sí? Pero es un trabajo que no es rápido, no es fácil, ¿verdad? Se tiene que tomar su tiempo. Entonces, normalmente se designa una persona solo para el análisis de requerimientos, para que haga todo el levantamiento de requerimientos, para que saque la especificación de requerimientos, ¿cierto? Pero bien podría ser una persona que ya tiene otro rol en el proyecto. Sí, podría ser así. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra duda. Esta presentación y el video la van a poder encontrar en el siguiente link. Ahí van a poder acceder a ella. Van a poder encontrar esta presentación, este webinar, y así van a poder también encontrar todos nuestros otros webinars. Con respecto al registro del PDU, pueden hacerlo por medio del siguiente link. Van a poder registrar su PDU si tienen certificado del PMI, de PMP. Para Fabián Jiménez que pregunta cuál es la diferencia entre requisito y requerimiento, básicamente no existe diferencia. Lo que existe es que en ciertos países se habla de requisito y otros se habla de requerimiento. Por ejemplo, en México se habla mucho de lo que son requerimientos. Tú llegas allá y empiezas a hablar de requisito y muchas veces la gente no te entiende, pero no es porque sean términos diferentes, sino por cómo se refieren a estos el país, ¿cierto? O sea, es básicamente lo mismo, requisito y requerimiento es igual, es la misma cosa. Los invito también al próximo webinar que vamos a tener, que es prototipos, un juguete muy valioso. Voy a volver a poner los links para que puedan consultar las presentaciones y el link para que puedan acceder a registrar su PDU. Ahí tienen el link para acceder a la presentación. También se va a subir el video ahí y van a poder encontrar muchas otras presentaciones y videos acerca de puntos de función, acerca de ingeniería de requerimientos. Tenemos webinars también de metodologías ágiles con Scrum. Tenemos el link también para registrar el PDU. Edgar pregunta, ¿los escenarios de prueba de cada requerimiento deberían venir plasmados en el documento? ¿Quién es el responsable? ¿Te refieres en cuanto a pruebas ya del software desarrollado? Pues la idea es que el requerimiento es solo la definición de lo que se necesita. Por ejemplo, eh, yo necesito poder registrar, eliminar, consultar personas. Ese es el requerimiento. Ya en cuanto a pruebas, si es de software a lo que te refieres, eso ya se va a ver en la parte de implementación del sistema. Y ya cuando se haya aprobado la especificación de requerimientos. Normalmente, una especificación de requerimientos, si es que los desarrolladores y los clientes ya se tienen confianza, ya tuvieron otros proyectos, ya desarrollaron otros proyectos, la especificación no va a ser muy grande, va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque ya se tiene confianza con esto. Miguel, para registrar el PDU, te voy a mandar el link.
Ahí lo puedes encontrar, es fatocs.com/es/registro-pdu. Ahí puedes entrar para registrar tu PDU. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pueden entrar a nuestra página web fatocs.com.br. Ahí van a estar puesto el calendario de los próximos webinars. Recuerden que cada webinar siempre cuenta por un PDU, así que están todos invitados. Nuestro próximo webinar va a ser de prototipos, un juguete muy valioso. Y también en nuestra página pueden encontrar todos los otros webinars que ya hemos hecho, junto con los videos y sus respectivas presentaciones. Todos pudieron acceder al link de registro de PDU. Voy a volver a mandar el link para que puedan tenerlo, para que puedan registrar su PDU. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir al webinar. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos por su atención.